Cordial saludo, estimados aprendices. Es un gusto para mí darles una vez más la bienvenida a una nueva sesión de formación con ustedes, ficha 3118298 del programa de análisis y desarrollo de software. Hoy continuamos fortaleciendo nuestros conocimientos en el desarrollo de software y pues abordaremos un tema fundamental para cualquier programador profesional, ¿sí? Que es la programación orientada a objetos. Este paradigma ampliamente utilizado en lenguajes como JavaScript, como Python, como Java, nos permite estructurar nuestro código de forma más clara, ¿sí? De una forma reutilizable y pues muy cercana al mundo real. A través del uso de clases, objetos, métodos, herencia, la programación orientada a objetos nos brinda herramientas para construir aplicaciones más robustas, organizadas y pues fáciles de mantener. Durante la jornada vamos a explorar los conceptos básicos de este enfoque, veremos ejemplos prácticos y discutiremos cómo podemos aplicarlos en situaciones reales de desarrollo. Aquí la meta es que usted no solo comprenda la teoría, sino que también pueda implementar soluciones utilizando este poderoso estilo de programación. María Angélica, bienvenida, buenas noches. Se acaba de unir a la sesión. Antes de que se me pase, les voy a compartir el enlace de registro de asistencia para que por favor lo vayan diligenciando. Espero pues entonces que esta sea una jornada productiva, que sea práctica y lo más importante, que esté llena de aprendizajes significativos para todos, especialmente pues para ustedes que están descubriendo todo este mundo de la programación. En la guía de aprendizaje número 4, que es la que pues volvemos a retomar a partir de esta semana, ya dentro del el cronograma de actividades, vemos nosotros pues que iniciamos una nueva actividad de aprendizaje, una actividad de aprendizaje que tiene pues como título, como descripción, elaborar artefactos usando el paradigma de programación orientada a objetos. Y aquí pues nos hace una breve descripción, una breve introducción de de lo que se va o de lo que se pretende trabajar con esta actividad de aprendizaje. ¿Y qué nos dice la guía? Nos dice pues que un artefacto empieza pues, bueno, aún de pronto no hemos entrado con definiciones, pero ya empezamos a tener aquí términos nuevos, términos que de pronto no, no los conocemos o que de cierta manera sí se nos puede hacer familiar, pero tal vez no dominemos como tal su significado. Sin embargo, aquí nos dice que un artefacto es un producto físico resultante del proceso de desarrollo de software, ¿cierto? Entre ellos, los casos de uso, diagramas de clase y otros modelos que son los que vamos a empezar a trabajar básicamente desde nuestra próxima sesión, pero que entendiendo lo que es la programación orientada a objetos, los principios, los fundamentos de la programación orientada a objetos, entonces vamos a empezar a entender, a desarrollar esos modelos a través de ese lenguaje unificado que es el UML y también nos dice la guía que nos van a ayudar a la descripción de la función, la arquitectura o el diseño de una solución del software. ¿Listo? También nos sugiere
que estudiemos unos materiales de formación que están dispuestos en nuestra plataforma de Desayuna, los cuales, bueno, básicamente son tres temas o tres apartados. El primero, que son los conceptos básicos de la programación orientada a objetos, que es el material que voy a utilizar la noche de hoy para empezar a conceptualizar todos estos términos de lo que es este paradigma. También hay un segundo material que tiene como título Diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos, y finaliza o cierra con un tercer material bajo la descripción del diseño de patrones de software. Entonces nos vamos nosotros hoy a centrar en el primero, que son los conceptos básicos de la programación orientado a objetos, que es este que tenemos nosotros o que les estoy presentando en pantalla en este momento. Cuando empezamos a desarrollar algoritmos en cualquier lenguaje de programación, ¿cierto? Uno de los primeros elementos con los que trabajamos son los identificadores, ¿sí? Identificadores, así como lo pueden ustedes observar aquí en este ejemplo. Eh, Estos identificadores, para hacerlo más familiar con lo que nosotros hemos visto hasta ahora en el transcurso pues del desarrollo de los contenidos del programa, son o los conocemos nosotros o los podemos relacionar con las variables o las constantes, ¿cierto? Ya hemos visto nosotros, hemos tenido un primer acercamiento con, no solamente con el lenguaje de programación, sino también a través del desarrollo de algoritmos utilizando pseudocódigo o un lenguaje natural. Y allá también tratamos y vimos el concepto de lo que son las variables y las constantes. Ya netamente hablando o introduciéndonos al maravilloso mundo de la programación orientada a objetos, que entre otras cosas, ustedes siempre van a encontrar estas siglas o este término, la POO, que para que lo vayan sabiendo en caso tal de que no lo tengan ustedes claros, la POO siempre va a ser la programación orientada a objetos. Esto, pues, traducido a nuestro idioma español, ¿cierto? Si en algunas ocasiones algunos autores la pueden también encontrar como la O- OOP. Esto, pues, por su descripción o su significado, pero ya pues en inglés. Sin embargo, digamos que de los pocos términos que nosotros vayamos a encontrar en todo este maravilloso mundo de la programación, la gran mayoría de los autores que están escritos, o los textos que están escritos pues en español, lo van a encontrar así como PO. Bueno, habiendo cerrado este pequeño paréntesis, y como les venía diciendo, mm, cuando nosotros empezamos a desarrollar algoritmos, ¿cierto? Independientemente del lenguaje de programación, los primeros elementos que nosotros trabajamos son los famosos identificadores, ¿cierto? Ya los conocemos o nosotros los habíamos trabajado ya mediante variables o mediante constantes. Estas estructuras, ¿cierto? Nos van a permitir que almacenar datos en la memoria del computador, de la computadora, de la laptop, del desktop, ¿cierto? Mientras se ejecuta un programa, ¿cierto? Cada identificador básicamente tiene tres
Identificadores. Los identificadores básicamente tienen, o básicamente no, sino que tienen un nombre, ¿cierto? Que nos va a permitir que referenciarlo, ¿cierto? Un nombre para poderlo referenciar. Tiene un nombre, tiene un valor, ¿sí? Que es pues lo que almacena y tiene también una posición en memoria, ¿cierto? Que es donde se va a almacenar ese valor que nosotros estamos almacenando dentro de qué? Dentro de un nombre y ese nombre pues hace referencia a nuestra variable. Entonces, decimos que el identificador tiene que, ¿cuáles elementos? Sergio David. Sí, profe, dime. Decíamos entonces que un identificador tiene ¿cuántos elementos? ¿O consta de cuántos elementos? Profe, pueden ser muchos, ¿no? Pues Señor, dependiendo cuántos tenga, pueden ser muchos, ¿no? María Angélica, ¿qué dice? Hola María Angélica, buenas noches. Profe, repite la pregunta, porfa. Estamos hablando de los identificadores, ¿verdad? Y les estaba diciendo que un identificador, pues, como lo hemos venido nosotros trabajando, son los mismos, son las mismas variables o constantes, ¿cierto? Pero ya en términos, pues, de la programación orientada a objetos, aquí lo llaman identificadores y cada identificador tiene tres características o tiene tres elementos. Bueno, ya les dije la respuesta. Tiene tres elementos. ¿Cuáles son Tiene esos tres elementos? elementos que son el nombre, el valor y la ubicación. Te lo acabo de decir. El nombre, el valor y bueno, la posición, ¿cierto? Que es cuando nosotros hablamos de posición, es ese espacio que se reserva en la memoria. ¿Recuerdan ustedes cómo definíamos una variable? ¿Cuál era el significado, la forma en la que definíamos una variable o una constante? Sí, profe, ¿Cuál es? con Kotlin, ¿no? ¿Un qué? Pero con concealer, que se declaran las ¿Cuál Cons es? y variables. después los string. Sí, sí, Bueno, es no, pero correcto. Dependiendo del lenguaje de programación, pues tiene una forma en la cual nosotros vamos a declarar esas variables. Pero a nivel general, ¿cómo podemos definir una variable? Si yo les pregunto a ustedes qué es una variable o una constante, ¿cómo lo pueden definir? Pues, profe, es un valor, o sea, es un espacio donde se ¿Mm? guarda un valor, sea un string o un número, ¿sí? O digamos, incluso se pueden guardar funciones dentro de una variable o, bueno, dentro de una variable constante. Exactamente, ¿cierto? Que cuando ya esa variable, así como usted lo menciona, ya guarda algún tipo de característica especial, pues bueno, ya hablamos entonces de funciones. Pero así como usted, como lo acaba de mencionar Sergio David, creo que era el que estaba hablando ahorita. Una variable es eso, es un espacio reservado en memoria, ¿cierto? Que me guarda algún dato. Como es un espacio reservado en memoria, es la representación que ustedes están viendo en este momento acá que les estoy compartiendo, es de una forma, una representación gráfica de lo que puede llegar a ser esta variable nombre almacenada en dónde, en ese espacio de la memoria de nuestra máquina, ¿cierto? Y decíamos que entonces tiene un identificador como tal, pues debe tener tres elementos, el nombre, entiendo. ¿cierto?
debe tener un valor que es lo que estamos almacenando Para dentro de crear esa un variable. objeto, Ujú. yo tengo que tener tres cosas. La El, variable, la constante. no, el nombre, Ah, el valor ujú, y la posición. En ujú. este caso, esta es la posición, el nombre. Sí, siga. Dale, de una. No, es que estoy aquí con mi novia que también ella está haciendo el curso conmigo, pero ajá, ya no va a ser certificada, yo sí. Ah, Entonces, yo le estoy preguntando que si entiende, yo le estoy explicando y tenía el micrófono abierto, qué pena. No, pero chévere, chévere, chévere. Ah, bueno, Bueno, sigo. Entonces, hágale, dele. entonces, él ahí está mostrando que tiene la posición dentro de la computadora, la memoria o del disco, no sé dónde se va a guardar, para poder almacenar el objeto. Tengo que tener esas tres, mínimo esos tres valores. El nombre, variable no, porque, bueno, no sé. Nombre, El valor y nombre, la posición. ubicación y el valor, Ah, o sea, qué valor ajá. le vamos a dar. Entonces ahí hay unas conexiones para darle valor con función, con constante, dependiendo de la naturaleza de lo que estemos haciendo. Exactamente, Juan David. Entonces, recopilando, cuando nosotros hablamos de programación orientada a objetos, aparece un término que son los identificadores. Pero esos identificadores son las mismas variables o constantes que nosotros hemos venido trabajando, que se trabajan en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Como estamos hablando de la programación orientada a objetos, entonces los vamos a llamar identificadores. Y un identificador debe tener un nombre para poderlo referenciar, para poderlo diferenciar uno del otro. Debe tener un valor. ¿Cuál es el valor? Lo que almacena esa variable o ese identificador. Y debe tener una posición en memoria, ¿sí? Esa posición en memoria, aquí hace referencia es a la memoria RAM. Ya no hace referencia a un medio de almacenamiento, ¿cierto? Físico o magnético, sino hace referencia es a esa posición que tiene inicialmente en memoria, en la memoria RAM. Ya después cuando nosotros lo almacenamos, todo el código, toda la aplicación en un medio físico o en un medio magnético o en la nube, ¿cierto? Pues digamos que eso es otro tipo de almacenamiento. Por ahora solamente estamos hablando de ese espacio de la variable y lo que hace es reservar ese espacio en memoria, en la memoria RAM, ¿cierto? Para poder almacenar un dato. Y es la representación gráfica que tenemos en este momento. Aquí, por ejemplo, tenemos una variable o un, bueno, en términos, vuelvo y repito, de identificadores, tenemos el identificador que tiene un nombre que va a ser, pues, nombre, ¿cierto? Tengo otro que se llama apellido, uno que se llama dirección, que se llama correo. Hasta ahora, y por el ejemplo que nos están dando acá, solamente tenemos el nombre y tenemos la posición. Por ahora no tenemos el valor que es lo que se está almacenando. Lo otro que nos está indicando aquí que es el tipo de dato. El nombre nos está diciendo que el tipo de dato pues es una cadena de texto, un string, lo mismo que el apellido, el alias, el teléfono, el correo, la dirección y las notas. Y tenemos un identificador que se llama número de acceso rápido. A diferencia de los demás, este es de tipo numérico, de tipo entero. ¿Ven? Entonces, en este ejemplo, básicamente en este ejemplo, lo que se pretende es crear una, digamos que, o no se pretende, bueno, dentro del el contexto que está aquí en la teoría, lo ponen el ejemplo en el contexto de la creación de una agenda electrónica. ¿Ven? Aquí están los contactos electrónicos o de una agenda de contactos electrónicos. Por eso tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un alias, tiene un teléfono, un correo electrónico, una dirección, quizás unas notas y un número de acceso rápido. Si nosotros, y esto está basado pues en un lenguaje de programación Java, si nosotros hiciéramos el ejercicio de declarar esos identificadores o esas variables en un lenguaje que ya tuvimos una pequeña aproximación que fue JavaScript, ¿cuál sería la forma?
Recuerden que en JavaScript pues no se declara el tipo de datos, ¿cierto? Como si lo vemos nosotros en este ejemplo que está basado en Java, pero pues el principio va a ser siempre el mismo. Siempre sería, bueno, sería como una especie de, se guarda en una variable, en un led, y se abren como Exactamente, unos corchetes, y ahí a partir empieza a agregar las propiedades de los objetos, a uno de los valores. exactamente. En JavaScript nosotros las variables las creamos con la palabra reservada let, ¿cierto? Eh, a- y si queremos inicializarlo, si queremos asignarle como tal un valor, lo podemos colocar al frente mediante pues el operador de asignación, ¿cierto? Pero si hacemos la comparación con el ejemplo que nos están dando acá directamente, pues fíjense que solamente están declarando la variable, ¿sí? O bueno, el identificador. Entonces lo haríamos de esta manera. En JavaScript, mediante la palabra reservada let o cons, en caso tal de que sea una constante, ¿sí? Pero igual sigue siendo una variable seguida del nombre de esa variable. Siguiendo el, el ejemplo, pues para poder definir o declarar la variable el identificador apellido en JavaScript sería lo mismo, let y el nombre de ese identificador. Lo mismo seguiría para el alias, ¿cierto? Bueno, si estuviéramos directamente en JavaScript, tendría que tener punto y coma al final. Lo mismo sucedería para el teléfono, ¿sí? Lo mismo para el correo, lo mismo para la dirección, lo mismo para las notas y lo mismo para, por ejemplo, la última que se llama número de acceso rápido. Esa sería la forma en la cual nosotros iríamos a declarar estas mismas variables. Esto en el ejemplo que nos dan, que es en JavaScript, y lo mismo sería, pero utilizando nuestro lenguaje de preferencia, que es JavaScript. Pero el concepto, vuelvo y repito, el concepto sigue siendo el mismo, ¿sí? Tanto de identificadores, independientemente el lenguaje de programación que se esté utilizando, como la manera en la cual se van a declarar esos identificadores o esas variables. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Bueno, hasta aquí creo yo y considero pues que todo parece manejable, ¿cierto? Sin embargo, este enfoque puede volverse limitado o poco eficiente cuando el programa o la aplicación que nosotros estemos diseñando, estemos creando, em, deba manejar grandes cantidades de información, ¿cierto? Cuando su estructura se torne ya más compleja. A medida que vaya escalando, que se vaya haciendo más grande, pues digamos que como va creciendo, pues todo se va volviendo mucho más complejo, ¿sí? Por ejemplo, tomando pues como referencia esta agenda electrónica o el ejemplo que nos ilustran acá. Si deseamos almacenar la información no solamente de un contacto, sino de cientos de miles de contactos, ¿cierto? Declarar una variable para cada campo, ¿sí? El nombre, el teléfono, el correo, por cada contacto, pues sería algo bastante caótico y difícil de mantener, ¿cierto? Imagínense ustedes, no más en una lista de 100 elementos, de 100 contactos, tener que crear por cada contacto una variable, o sea, tendría que crear 100 variables, nombre, nombre uno, nombre 2, nombre 3, bueno, qué sé yo, un apellido, un alias, un teléfono, un correo, pues eso, digamos que en la actualidad eso realmente sería bastante caótico. Hace años, cuando pues se creaban aplicaciones y cuando los lenguajes de programación pues no estaban tan sofisticados, tan avanzados, donde pues obviamente también las máquinas, los espacios de memoria, las características de cada una de las máquinas eran bastante limitadas, pues funcionaba.
y no había problema. Pero ya hace, no sé, unos 20 años hacia acá, más o menos, 25 años, este tema se empezó a volver un problema para las aplicaciones que se estaban creando. Entonces fue cuando surgió bueno, inicialmente se creó lo que es el UML. Por aquí había una, bueno, aquí está, ya había leído la historia, pero bueno, antes de pasar allá a este tema, voy a terminar de explicarle lo de esta gráfica. Como les digo, esta imagen pues se representa como esas variables que ocupan diferentes espacios, ¿cierto? En la memoria del computador. Cada variable, ¿sí? Cada una de esas variables se comporta como una caja independiente, que es el mismo concepto que tenemos nosotros de la variable. Pero si nosotros necesitamos trabajar con cientos o con miles de estas cajas, el modelo se vuelve inviable, ya que pues no hay una forma integrada de agrupar los datos relacionados entre sí. Para resolver esto, para resolver ese dilema o ese problema que surgió, aparece lo que es la programación orientada a objetos, ¿cierto? Y les decía yo que por lo general lo van a encontrar bajo esas siglas, la POO, la programación orientada a objetos. Este paradigma de programación propone una forma más natural y organizada de representar la información, muy similar pues a cómo se organiza en el mundo real, ¿mediante qué? Mediante objetos, ¿cierto? Un objeto es una entidad que agrupa datos y acciones relacionadas. Estos objetos son representaciones de entidades del mundo real y contienen tanto datos, ¿cierto? Que son pues las mismas propiedades o atributos que veíamos nosotros en bases de datos, ¿cierto? Como acciones o comportamientos. Y si nosotros empezamos a manejar esos términos dentro de un lenguaje UML, entonces eh, esos datos, ¿cierto? Dentro de dentro de la programación orientada a objetos, les decía que son las mismas propiedades que veíamos en bases de datos, propiedades o atributos. Y esas acciones o esos comportamientos propios de esos datos dentro de la programación orientada a objetos, las vamos a comenzar a llamar. ¿Cómo? ¿Cómo las vamos a empezar a llamar? ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, sí, está bien, Sí, pero Entonces, ¿cómo vamos a empezar a llamar esas acciones o esos comportamientos hablando de la programación orientada a objetos? Un método. todos, ¿no? Métodos, exactamente. ¿Y los datos van a ser las qué? Las Propiedades propiedades y atributos. o sea, atributos. lo que vamos a ¿Listo? hacer es como llenar formulario y el formulario lleno es un objeto y eso es lo que se almacena. Juan David, bueno, lo que pasa es que el formulario O puede sea, es tener una varios analogía para objetos. entender porque Sí, claro. estamos, o sea, no, ¿Sí? no quiere decir que vamos a llenar un formulario, no, no, no. O sea, eso puede equivaler a un formato de algo lleno, que el objeto es el objeto, tiene un serial y tiene unos datos que están ahí adentro.
Exactamente, Exacto. de pronto haciendo o trayendo la contextualización del ejemplo que usted da del Ajá. formulario. ¿Sí? Si es, por ejemplo, de una persona, ¿cierto? Una persona tiene unas propiedades, ¿cierto? Unas propiedades que tiene, por ejemplo, un nombre, tiene un apellido, tiene un documento de identidad y también tiene unas acciones. ¿Esa persona qué puede hacer? Generalmente, las acciones comunes de una persona. Puede hablar, puede ver, ¿cierto? Puede caminar, puede comer. Esas serían como las acciones, pero para nosotros dentro del mundo de la programación orientada a objetos la vamos a llamar métodos a las acciones y a los datos, la información que se va a almacenar para nosotros van a ser propiedades. ¿Sí? ¿De acuerdo? María Angélica, José, Héctor, Sergio, ¿De Juan. acuerdo, profe? Sí, sí, señor. Sí, Mm, de esta manera, entonces, en vez de nosotros tener variables sueltas, variables para cada dato dentro o pues para cada uno de los contactos de esa agenda electrónica, podríamos nosotros definir una estructura, ¿cierto? O un objeto que agrupe toda esa información de manera coherente. Si lo fuéramos a hacer utilizando nuestro lenguaje que es JavaScript, ¿cierto? Esto se lograría fácilmente mediante algo que se llaman como objetos literales. No me interesa en este momento que ustedes entiendan directamente lo que son los objetos literales. Sencillamente lo que sí pretendo con este ejemplo es que ustedes se vayan haciendo una idea de cuando lleguemos a ese tema y que ustedes se acuerden de este momento cuando empezamos a hablar de la programación orientada a objetos y definíamos lo que era los métodos y qué. Y esas propiedades o atributos que realmente en la programación orientada a objetos se llaman clases y ya vamos a ver más adelante aquí en este material nos están hablando eh, específicamente de lo que son las clases y los que son los objetos. Entonces, a manera de ejemplo, si estuviéramos trabajando en JavaScript, la forma en la cual nosotros pudiésemos crear un objeto literal sería la siguiente. Entonces, declaramos una variable, por ejemplo, la variable persona, ¿cierto? Y esa variable va a tener unos atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Las características que va a tener. Podemos hablar, por ejemplo, de un nombre, ¿cierto? Y a su vez va a tener un dato. Y ese dato pues va a ser el nombre de esa persona. Podemos hablar también de que tiene un apellido, ¿sí? Que ese sería el nombre de la variable. Y va a tener también un valor. ¿Cuál es ese valor? Pues, por ejemplo, Pérez. Y vamos a suponer también que tiene un tercer atributo o un tercer dato que va a ser el teléfono, el número de teléfono, ¿cierto? Y aquí podemos nosotros entonces definir un número de teléfono. Y si fuera JavaScript, tendríamos que finalizar de esta manera. Esta sería la forma en la cual, tratando de hacer un ejemplo ya más concreto, utilizando un lenguaje de programación, toda esta parte teórica de que nos habla de los identificadores, ¿cierto? Esta sería la forma en la cual nosotros lo haríamos utilizando nuestro lenguaje de programación. Este enfoque realmente simplifica la gestión de datos complejos, ¿cierto? Y pues permite que podamos nosotros trabajar con múltiples contactos sin perder el control, ¿cierto? Además, mm, podemos empezar a hacer uso de las clases, ¿cierto? Podemos empezar a crear estructuras reutilizables.
En otras palabras, chicos, mientras que las variables tradicionales nos permiten trabajar con datos simples y aislados, la programación orientada a objetos nos brinda una herramienta poderosa para organizar, organizar datos complejos de manera estructurada, de manera reutilizable y pues lo más importante, más fácil de manejar. Este paradigma que especialmente es útil cuando el volumen de información es alto y pues su implementación en un lenguaje de programación como JavaScript nos va a permitir diseñar aplicaciones más robustas, modulares y pues cercanas a el mundo real o a la realidad. La programación orientada a objetos es un paradigma, ¿cierto? Es un paradigma de programación que organiza el software en torno a objetos en lugar de funciones y de lógica. Hablando un poquito de la historia, ¿sí? Haciendo mm, o abstrayendo conceptos de cómo se dieron las cosas cómo se fueron dando las cosas para establecer lo que es hoy en día la programación orientada a objetos. Ah, su origen básicamente se remonta por allá a los años 70, ¿cierto? Fue hacia finales de los 90 realmente que se consolidó como un estándar, especialmente gracias a las herramientas conocidas como lenguaje unificado de modelo, o un modelo unificado, un lenguaje unificado de modelo, comúnmente conocido como UML, ¿sí? A diferencia de los enfoques más tradicionales, donde trabajamos con variables sueltas, como vimos pues al crear o al tratar de crear ese modelo de la agente electrónica, ¿sí? Solo con variables individuales, la programación orientada a objetos nos permite agrupar datos y comportamientos en estructuras llamadas objetos, lo que pues facilita su manejo, su comprensión y pues obviamente su reutilización. Para que un sistema se considere verdaderamente orientado a objetos, debe aplicar una serie de principios clave, como cuáles, como la abstracción, como el encapsulamiento, como la modularidad, como la jerarquía y el polimorfismo, perdón. Antes de empezar a ver la definición técnica de cada uno de estos términos, me gustaría saber si para alguno de ustedes le es afín, le es familiar un término de estos, por ejemplo, el polimorfismo. Profe, pues lo que yo tengo entendido como polimorfismo es como transformación, ¿no? Capacidad de transformarse, ¿qué diría yo? Sí, o sea, si desglosáramos esta palabra poli, ¿qué significa? Varios. Muchos, exactamente. Y morfismo, formas, es decir, que puede adoptar muchísimas formas, ¿cierto? Si hablamos de la jerarquía, ¿qué podríamos decir? ¿O qué se imaginan ustedes cuando leen esa palabra, jerarquía? Una organización por clases o niveles. Por niveles, exactamente, ¿cierto? La modularidad, Yo la entiendo como por, o sea, módulos como partes. ¿Ya? exactamente, ¿cierto? El encapsulamiento, Encapsulamiento, yo lo veo como algo que está junto, como algo agrupado. tal vez bueno, no sé, el encapsulamiento es más bien como algo
que atrapa a otro, ¿sí? Que está dentro de algo, ¿cierto? Y la abstracción, que tal vez es el término menos común. ¿Qué sería la abstracción? No sé, como en lo más importante de pronto. Como tener, abstraer algo de algo. O sea, como algo lo más esencial. O sea, como uno extrae lo más importante o lo más esencial o se enfoca solo en una sola cosa, pues. Bueno, más allá de entender de que sea como lo más, como lo principal, ¿cierto? Como la frase o mm, No es como el estilo de hacerlo. como de poder resaltar lo más importante en algo, no. La abstracción realmente, bueno, sí, nosotros podemos abstraer alguna idea de algo, ¿cierto? Pero no porque sea lo más importante, sino es porque nosotros queremos como seguir ese modelo, ¿sí? Veamos lo que nos dice aquí la teoría y vamos entendiendo o vamos preguntando de pronto si no nos va quedando muy en claro estos términos, ¿sí? La programación orientada a objetos se basa, como les digo, en estos conceptos de abstracción, de encapsulamiento, de herencia, de polimorfismo, ¿cierto? Que nos permiten, pues, modelar el mundo real a través de objetos y clases. Ojo, podemos nosotros usar frases como una metáfora para explicar cómo funciona la abstracción dentro de este paradigma. Y para eso, pues, quise tomar este ejemplo, ¿sí? Si ustedes ven estas imágenes, ¿cierto? Pueden ustedes observar que mm, no es que existan muchos caballos, no es que existan muchas ideas de caballo, sino que hay una sola idea de caballo, ¿cierto? Si nosotros, siguiendo con el ejemplo pues, de animales, y les muestro estas imágenes, lo mismo. No es que hayan muchísimos perros, sino que hay una sola idea de perro, ¿cierto que sí? En programación orientada a objetos, la abstracción nos permite concentrarnos en las características comunes que define una categoría, como puede ser caballo, como puede ser perro, ¿cierto? Sin preocuparnos por los detalles específicos de cada instancia. Por aquí creo que alcanzaron a escribir, es que no tengo abierto el chat. Dice, mostrar solo lo esencial de un objeto y ocultar los detalles innecesarios. Mostrar solo lo esencial de un objeto y ocultar los detalles innecesarios. Ah, lo mismo. Y de esa idea se desprenden varias. Mostrar solo lo esencial de un objeto y ocultar los detalles innecesarios. Sí, también por ese lado. Héctor, perfecto, va por ese lado también. En la programación orientada a objetos, la abstracción, como se menciona o como les comento en el ejemplo de los caballos y este que está aquí de los perros, es uno de los pilares fundamentales, ¿cierto? En lugar de enfocarnos en las características particulares de un caballo o de un perro específico, la abstracción nos permite pensar en las ideas generales, caballo, perro, ¿cierto? Gato, englobando pues las propiedades y comportamientos comunes a todos los caballos, perros, bueno, en sí mamíferos, gatos, ¿sí? Sin importar sus variaciones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un caballo, no estamos pensando en un caballo. Veámoslo nuevamente acá. Aquí la primera idea o la primera imagen que se forma en nuestra cabeza, ¿qué es? No estamos pensando pues en un caballo de un color o de una raza específicos, ¿cierto? Sino
estamos abstrayendo el concepto general de un caballo, que ¿cuál es? Atributos comunes, ¿sí? Como por ejemplo, un color, ¿cierto? De pronto una altura, el tamaño, ¿sí? Y comportamientos como cuáles, como el de galopar, ¿cierto? Como el de comer, necesita comida, ¿cierto? Esta capacidad de abstraer nos permite trabajar con conceptos generales, haciendo que la programación sea más flexible y reutilizable. En la programación orientada a objetos encontramos, como les digo, conceptos como clases y objetos, ¿cierto? Una clase básicamente define una plantilla para un objeto, mientras que el objeto va a ser una instancia de esa clase. Así nosotros pues podemos tener una clase llamada caballo, ¿sí? Que contiene atributos y métodos comunes para todos los caballos. Posteriormente nosotros pues podemos crear diferentes objetos de esa clase, ¿sí? Como puede ser un caballo 1, caballo 2, caballo 3 o perro 1, perro 2, perro 3, ¿cierto? Que pueden tener valores diferentes para sus atributos, pero pues comparten los mismos comportamientos. Y igual, digamos que independientemente de la raza, independientemente de la... mm, de la línea genealógica de estos ejemplares, pues vamos a encontrar que tienen características muy comunes. Todos, por ejemplo, van a tener 4 patas, ¿sí? No creo que haya un caballo de 5 o de 6 patas o de 2 patas, o un perro. Todos tienen 4 patas, tienen 2 orejas, tienen una cola, ¿cierto? Tienen 2 ojos. Todas esas son características, son atributos que independientemente de la raza o la clasificación de estos ejemplares, pues cumplen con esas condiciones, ¿sí? Es aquí donde la abstracción simplifica la complejidad del sistema y pues permite centrarnos solo en los aspectos relevantes y olvidarnos de los detalles innecesarios, así como lo comentaban también a través del chat, ¿cierto? Al igual que pensamos en caballo o perro, que fue el otro ejemplo, sin preocuparnos por sus variantes, eh, haciendo una comparación con los desarrolladores o las personas que se encargan de escribir código, usan la abstracción ¿para qué? Para diseñar sistemas más intuitivos y manejables, ¿cierto? La abstracción entonces de este ejemplo del caballo hace que el concepto de caballo nosotros no pensemos en un caballo blanco, un caballo marrón, en un caballo pues con manchas, ¿cierto? O si nosotros buscamos o decimos perro, no pensamos específicamente en una raza como, bueno, no sé, un Doberman, ¿cierto? O en un pastor alemán, o quizás en un perro callejero, sino que tenemos en concepto la abstracción. Nosotros somos capaces como seres humanos pensantes, ¿cierto? De abstraer el concepto de caballo y de abstraer el concepto de perro. Y estos conceptos también engloban ciertos rasgos y comportamientos. Entonces, un objeto, en este caso, va a salir de una plantilla, ¿cierto? ¿Y la plantilla cuál va a ser? De los ejemplos que pusimos, caballo o perro, ¿cierto? Y una instancia de esa plantilla, un objeto que vamos a crear, por ejemplo, va a ser un caballo que tiene determinada altura. Si nosotros hacemos algo particular, ¿sí? Si instanciamos esa plantilla,
pues vamos a tener un caballo que, o con determinadas características y comportamientos. Bien. La abstracción. ¿Hay preguntas hasta acá? O sea, quise tomar estos dos ejemplos antes de empezar a ver los términos netamente ¿cómo se llaman? Términos, Abstractos. no, Técnicos. técnicos, gracias, gracias por la palabra, sí, señor. Antes de empezar a hablar de de esas definiciones técnicas, Sí, sí, señor, hasta ahora entendido. con la idea de lo que puede ser bueno, yo tomé el ejemplo animales, pero pudieron haber sido profesión o personas, ¿sí? Y las O personas, una, pues, o una máquina. una máquina, Objetos, sí, como un auto. objetos, Sí, una exactamente, máquina. ¿sí? Una O cosa, algo, personas, cualquier cosa que tenga características como datos. exactamente, ¿sí? Perfecto, ¿listo? Bien. La abstracción básicamente es esa capacidad de centrarse solo en lo necesario, ¿cierto? Y ocultar lo que es relevante. Así lo escribió Héctor en el chat, ¿cierto? En la vida real, nosotros hacemos eso constantemente. Hagamos o traigamos a colación un ejemplo. Imagínense ustedes o imagínense usted, cada quien allá. Imagínense que tiene un celular, un móvil, un dispositivo móvil, un celular, ¿cierto? Cuando lo usa, usted básicamente no necesita saber cómo funciona internamente, ¿cierto? No piensa en los circuitos, no piensa en las placas eléctricas o electrónicas, ni en cómo se transmite la señal. Lo único que a usted le interesa es que el celular realice ciertas acciones, ¿cierto? ¿Como cuáles? Como que pueda hacer llamadas, enviar mensajes, ¿cierto? Navegar por la web, ¿cierto? Tomar fotos. Cuando ustedes van a comprar un dispositivo móvil, cuando van a adquirir un dispositivo móvil, eso es lo que menos nos interesa. Nosotros no preguntamos al fabricante o al vendedor qué, no sé, internamente qué tarjeta eh, o qué placa principal tiene, de qué marca, de qué fabricante, ¿cierto? Nos guiamos generalmente es, si yo necesito, si el dispositivo lo voy a utilizar, por ejemplo, para tomar fotografías porque soy aficionado o tal vez quiero, em, pues que mi móvil me brinde ese servicio de tener buenas imágenes, pues esa será lo principal que me va a interesar a mí. Pero más allá de conocer de pronto la resolución, no me interesa saber el lente, quién lo fabricó, ¿sí? O cosas por el estilo. Realmente a nosotros lo que nos interesa es básicamente lo que hace un móvil. Hacer llamadas, enviar mensajes, tal vez navegar por la web, ¿cierto? Tomar fotos. Básicamente esas son como las funcionalidades. ¿Sí? ¿Es claro o el ejemplo? Sí, sí, profe, clarísimo. Sí, En términos de programación orientada a objetos, lo que eh, con este ejemplo, pues desde el móvil, lo que está haciendo es que abstraer el concepto de celular, ¿cierto? Se enfoca solo en lo que necesita usar, las funciones del celular, ¿cierto? E ignora cómo están implementadas esas funciones internamente. No sabemos cómo se conecta realmente la llamada ni cómo funciona la cámara, solo usamos lo que necesitamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la complejidad está realmente oculta. Se me vino a la mente otro ejemplo, que creo que es de pronto un poco más práctico que el... Piensen ustedes en un vehículo, en un carro, ¿cierto?
De pronto, bueno, no sé si todos hayan tenido, sepan conducir o hayan tenido, pues, hayan vivido la experiencia de conducir un vehículo, pero para aprender a conducir el vehículo o para conducir nosotros ese vehículo, básicamente solo qué se necesita saber cuando se hace ahí el curso, pues, para obtener la licencia de conducción. Básicamente, ¿qué es lo que se necesita? Saber usar ese volante, ¿cierto? Saber usar o manejar los pedales o hacer la coordinación allá de los pedales en caso tal de que sea un vehículo, pues, mecánico, ¿cierto? Y pues saber usar la palanca de cambio, ¿cierto? No necesitamos saber cosas como, por ejemplo, cómo funciona el motor, ¿cierto? Eh, cómo funciona internamente la caja de cambios o quizás el sistema de frenos, ¿sí? Esto también es una abstracción. Básicamente se le entrega al conductor una interfaz sencilla, ¿cierto? Los controles, bueno, la cabrilla, el volante, ¿cierto? Los pedales, y se oculta el funcionamiento complejo del sistema. En programación, entonces, hacemos lo mismo. Creamos representaciones simplificadas de objetos reales, enfocándonos en lo importante para nuestro sistema. ¿Sí? Espero que pues, los dos ejemplos que les di les dé una idea más general, más amplia, más profunda de lo que es la abstracción. Aquí hay un videíto, pues para que por favor de tareita ustedes lo vean allá con detalle. Veamos este segundo término que es el encapsulamiento, ¿cierto? Decíamos al comienzo, cuando hacíamos como esa breve descripción, que es como si algo estuviera dentro de algo, ¿cierto? Ya aquí leyendo la definición técnica, nosotros podemos decir que el encapsulamiento permite agrupar los datos y las funciones que los manipulan dentro de un mismo objeto o una clase. Esto, pues, no solo organiza mejor la información, sino que también protege los datos sensibles de accesos no autorizados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, ¿de acuerdo? Bien. El encapsulamiento también permite definir una interfaz pública, ¿cierto? Lo que, lo que puede ver y usar el resto de la aplicación o del programa. Y una implementación privada, ¿cierto? Que pues son esos detalles internos que no se deben modificar o que no se pueden modificar desde afuera, ¿cierto? El encapsulamiento oculta los detalles de la implementación de un objeto, ¿cierto? El encapsulamiento entonces es como poner los datos y sus funciones dentro de una caja, ¿sí? En este caso, pues eso sería el objeto. De forma que, pues, solo se pueda acceder a lo necesario y se oculte lo que no se debe tocar directamente, ¿sí? Ese es como la descripción de esta imagen, ¿cierto? Imagínense en ustedes una caja fuerte. Dentro de la caja pueden estar los datos o datos sensibles, como por ejemplo, no sé, bueno, para no colocar cosas materiales, sino, por ejemplo, no sé, contraseñas de un usuario, por decir algo, ¿cierto? Es como ocultar cosas que son como delicadas dentro del desarrollo y que Eh, son de los atributos de lo que, o sea, de la data que se recoge para procesar con el software. O sea, son cosas
que tienen que ser estáticas. Y entonces la única manera de protegerlos es dándole la propiedad de encapsulamiento. Es lo que entiendo. Sí, bueno, no estáticas porque pues realmente la programación, bueno, en el mundo en el que nosotros nos movemos, pues toda la información ya casi que el 100% es dinámica, pero sí exactamente es como usted lo define, Juan David. No, 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 Realmente, a lo que me refiero estático es, por ejemplo, el código, mientras no esté haciendo usted mejoramiento, él está estático cuando está en servicio, por decirlo de una manera. No sé la terminología todavía. ajá, Entonces, usted diseña una aplicación, ¿cierto? exacto. Y, Ese código es usted le estático enseña, mientras no haga alguna versión nueva. y Sí me usted le explico. Entonces, enseña a la persona que va a manipular esa aplicación a manejarla, pero usted no se va a poner a enseñarle, no, es que para que hiciera esto yo tuve que crear una variable, tuve que hacer esto, tuve que hacer la otra. No, usted sencillamente le dice, le enseña que dando clic aquí hace tal cosa y pare de contar. Y de ahí pues no le interesa saber nada más. Entonces por eso es el encapsulamiento. Lo que esté a nivel interno de cómo pueda funcionar el todo no debe estar expuesto, debe estar, digamos que de cierta manera protegido. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay un ejemplo de encapsulamiento que vemos nosotros en la imagen de un control remoto. Realmente, pues es lo que yo les digo, no es, bueno, aquí dice el ejemplo de encapsulamiento del control remoto de un televisor. Al revisar la siguiente infografía, bueno, ¿dónde está la infografía? Pero básicamente, ¿qué es? Nosotros poco y nada nos interesa saber internamente que cuando oprimimos un botón, qué es lo que hace que se encienda el televisor, qué es lo que hace Espera que te van a entrar, baño. que se apague, que pueda cambiar de canal, que pueda subir o bajar el volumen. A mí lo que me interesa saber es qué botón debo oprimir para subir el volumen o para bajar el volumen, ¿sí? Lo que suceda de manera interna dentro del término de encapsulamiento no nos interesa, ¿de acuerdo? Hablamos ahora de la modularidad, ¿sí? Y lo hablábamos también al comienzo. Es como dividir, es coger algo grande, por llamarlo un todo, un módulo, y colocarlo en submódulos, ¿cierto? La modularidad es la capacidad de dividir el sistema en partes más pequeñas, ¿cierto? En este caso, pues de ahí su concepto, llamadas módulos, que pues pueden desarrollarse y probarse de forma independiente. Esto ayuda pues a mantener el código ordenado y facilita la reutilización. Por ejemplo, podríamos tener un módulo para gestionar los contactos, ¿cierto? Hablando pues trayendo nuevamente a colación el ejemplo de la agenda electrónica, podríamos tener otro para el calendario y otro pues incluso para las notas. Cada uno cumple una función específica, pero pues pueden interactuar entre sí cuando sea necesario. La jerarquía, ya lo decían también ustedes. La jerarquía permite organizar los objetos o clases en estructuras de padres e hijos. Esa es la jerarquía. De esta manera, pues una clase puede heredar propiedades y métodos de otra, lo que va a favorecer la reutilización del código, ¿sí? En programación orientada a objetos, la jerarquía es una forma de organizar objetos o clases de manera estructurada y ordenada, desde los conceptos más generales hasta los más específicos. Este concepto nos ayuda pues a reutilizar comportamientos comunes, ¿cierto? A evitar repetir código, a entender mejor la relación entre los elementos del sistema. Aquí hay un ejemplo de la jerarquía.
y es muy común. Tenemos un computador, ¿cierto? Ese computador de escritorio o un desktop. Ese computador como tal tiene un monitor, puede tener un teclado, puede tener un mouse y puede tener una torre. Está subdividido en partes. Cada uno pues cumple una función especial. Pero si nosotros le suprimimos, por ejemplo, el mouse, ¿será que la máquina, el computador como tal sigue funcionando? Cada uno de estos elementos los podemos probar por separado. Pues sí Este se es el podían concepto probar, de, pero Sí, menos el teclado. ¿por qué no? La máquina, Bueno, yo no se conozco, puede bueno, si cambiar. usted lo puede poner luz y y ese el mouse no lo conecta en otra parte y puede probarlo, pero y prende la torre sin nada y ella no siente que arranca y la pantalla también, sola, sí. pero el teclado no. ¿Cómo sabes que el teclado está bueno? Bueno, Digo yo acá, no sé si hay algún probador o Mm, algo así. les coloco yo otro ejemplo de jerarquía. Piensen ustedes en un supermercado, ¿cierto? Allí los productos, digamos que no están puestos al azar, por lo general, ¿no? En un supermercado organizado. Están organizados por categorías e incluso por subcategorías, formando pues una jerarquía lógica, ¿cierto? Tenemos o podemos encontrar allí, por ejemplo, muchos productos, ¿sí? Que sería el nivel general, pero cada producto está clasificado, por ejemplo, ¿en qué? En productos de aseo, ¿cierto? Por ejemplo, jabones, desinfectantes. Por otro lado, podemos encontrar otra clasificación que son los productos alimenticios, frutas, carnes, panadería, ¿cierto? O quizás bebidas, agua, jugos, gaseosa, licores. Fíjense que eh, el concepto de producto, productos de aseo, productos alimenticios, bebidas, el concepto de producto es más general. Todo lo que se pueda vender o que esté disponible en ese supermercado es un producto, pero las categorías, ¿cierto? Como los alimentos, las bebidas, heredan características comunes de un producto. Por ejemplo, todos los productos, independientemente a la categoría que pertenezcan, tienen un nombre, tienen un precio, ¿cierto? Incluso tienen una fecha o pueden tener una fecha de vencimiento. Cada subcategoría puede tener detalles adicionales, claro, obviamente. Por ejemplo, las frutas pues pueden tener un tipo de fruta, ¿cierto? O madurez, ¿cierto? O los jugos quizás pues puedan tener un dato en el cual especifique o la cantidad de azúcar que pueda tener ese jugo, ¿cierto? Pero en sí todo, todo lo que está dentro de ese supermercado, pues es un producto y ese producto como tal conserva esas características. ¿Para qué sirve esta jerarquía? ¿Para qué creen ustedes o para qué sirve la jerarquía? No solamente pues dentro del concepto Para de la evitar, programación orientada a objetos, sino a nivel general. para evitar errores. Sí, o sea, podemos tener una organización clara, ¿cierto? Una secuencia lógica. Exactamente. Es más fácil encontrar, clasificar o incluso pues trabajar con elementos similares. Aquí también entra el concepto de reutilización, ¿sí? En el ejemplo pues del supermercado. Todos los elementos heredan lo que es común, ¿cierto? El precio, el nombre, sin tener que pues repetir esa información. Podemos también mencionar aquí la especialización. Cada grupo pues puede tener sus propias características únicas sin afectar a los demás. Y aplicado en la programación, cuando nosotros creamos jerarquías de clases en programación, pues lo hacemos de la misma manera. Una clase general puede agrupar
lo común, ¿cierto? Y las subclases pues heredan esas características y agregan pues todas otras más específicas. El Una polimorfismo, pregunta, profe, una señor. pregunta. En Java se utiliza clases como, como comando, ¿verdad? Así como let, creo que se Todo utiliza lenguaje de programación class. que se clasifique dentro o como que se clasifique orientado a objetos va a utilizar clases, métodos y objetos. Ok. Sí, porque ¿Vale? está la palabra reservada, así como la let, como el cons, Bueno, está class también. pero en JavaScript, en Python, también existen las clases, los objetos y los métodos, que la forma en la cual mm, mm, Se usa para el desarrollo diferente, o sea, el eh, s- comando que llama es diferente. exacto, la forma en la cual se establezcan puede ser diferente, pero todos están bajo el mismo principio, la programación orientada a objetos. ¿De acuerdo? El polimorfismo, ¿sí? Ya lo habíamos dicho, significa muchas formas. En programación orientada a objetos se define como la capacidad o a la capacidad de que tiene una acción o una función de comportarse de manera diferente según el objeto que la utilice. Dicho de una forma más sencilla, es como una misma orden, pero que cada quien la entienda y la ejecute a su manera. Piensen, por ejemplo, en la acción de abrir. Solamente en esa acción, abrir. Es una sola palabra, pero dependiendo del contexto, se puede ejecutar de forma diferente. Por ejemplo, alguno pudo haberse imaginado abrir una puerta, ¿cierto? Otro pudo haber, lo primero que se imaginó fue, por ejemplo, abriendo una botella, ¿cierto? Otro pudo haberse imaginado, no sé, abrir un archivo, ¿sí? Y cada una de esas acciones, a pesar de que mm, pueden tener el mismo concepto general, cuando yo digo abrir una puerta, pues básicamente lo que hace es pues como girar una perilla, ¿cierto? Y empujarla o jalarla, ¿cierto? Para poderla abrir. Abrir una botella necesita, además de, o sea, necesita una herramienta adicional para poderla abrir, ¿cierto? Por ejemplo, un destapador. Bueno, a no ser pues, que sea de rosca, pues fácilmente lo va a poder hacer con la mano, pero si es una lata, pues va a necesitar, por ejemplo, también un destapador. O abrir un archivo, un documento, ¿sí? Hacer, no sé, doble clic, ¿sí? Sobre el archivo y pues el sistema operativo o el sistema usa, eh, bueno, tiene su forma de saber a qué pertenece y ejecuta como tal ese archivo, ¿sí? Aunque la acción se llama igual, abrir, ¿cierto? El comportamiento depende del objeto al que se le aplique. ¿Se entiende el ejemplo? Para que ustedes de cierta manera puedan Sí, entender también sí, lo que es Repite, el creo que repite, entiendo. repite, repite. polimorfismo. El ejemplo que les doy de abrir, ¿cierto? Es acción. Algunos pudo haberse imaginado abrir una puerta, el otro pudo haberse imaginado abrir una botella, el otro pudo haberse imaginado abrir bueno, una ventana es casi que la misma puerta, abrir un archivo. Aunque la acción se llama igual, abrir, el comportamiento depende del objeto al que se le aplique, ¿cierto? Otro ejemplo, pagar, por ejemplo. Imaginen en una tienda una función general de pagar, ¿cierto? Pero según el cliente, la forma de pagar puede ser diferente. Puede ser un cliente que paga, por ejemplo, con una tarjeta de crédito, otro puede pagar en efectivo, otro puede pagar usando, por ejemplo, una transferencia bancaria. La función es la misma, pagar o la acción es la misma, pero cada persona la ejecuta de una forma
distinta. Eso es el polimorfismo, ¿cierto? Una misma acción que toma pues distintas formas según quien la use. Este concepto realmente es muy útil cuando se trabajan con objetos similares que deben compartir acciones, pero cada uno necesita ejecutarlas a su manera. Veamos este ejemplo acá, que está en el material. Varias figuras tienen un método. ¿Cuál es el método? Calcular área o calcular el área. Y de hecho, ustedes vienen de hacer un ejercicio de la evidencia que tienen que entregar esta semana, ¿no? Bueno, la semana pasada. ¿Sí? Era el primer ejercicio, calcular el área. De hecho, creo que son los mismos elementos, rectángulo, no, bueno, ya había cuadrado, bueno, el rectángulo, el círculo y el triángulo. Pero cada uno lo implementa de manera distinta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la forma en la cual se halla el área o se calcula el área de un rectángulo es diferente a cómo se halla el área del círculo o el área del triángulo. ¿Por qué son diferentes? Porque es que existe una fórmula específica para calcular el área del triángulo, sí, del rectángulo, ¿sí? A pesar de que el concepto es el mismo, calcular el área, la fórmula es diferente. Obviamente para calcular también el área, que el concepto sigue siendo el mismo, pero la fórmula es diferente. Por eso es que eh, cada uno lo hace de una manera distinta, ¿sí? Según las necesidades. Este sería pues como el concepto de polimorfismo. Es lo que dice acá. Para el caso de la abstracción rectángulo, el cálculo del área obtiene luego de multiplicar el valor de la base y la altura, que esa sería la fórmula. Para la abstracción del círculo, se debe multiplicar ¿qué? El cociente pi por el valor del radio al cuadrado. Y para la abstracción del triángulo se calcula de manera diferente. En este caso, el cálculo del área se obtiene luego de multiplicar el valor de la base por la altura de la figura y dividir el valor entre 2. Fíjense que el concepto, digamos, la acción es la misma, calcular el área, pero dependiendo de la figura, se debe aplicar una fórmula diferente. Pero la acción sigue siendo la misma, calcular el área. ¿Es claro el concepto, la definición? Súper bien entendido. Bueno, hablemos ahora de dos conceptos también bastante fundamentales en lo que, de hecho, lo que vamos a utilizar de aquí o lo que van a utilizar ustedes de aquí en adelante, si se van a dedicar a esto, lo que son las clases y objetos. En la programación orientada a objetos, las clases, como ya lo hemos mencionado, las clases y los objetos son los elementos fundamentales que nos permiten organizar y estructurar la información de forma lógica y coherente. Ojo con eso, de forma lógica y coherente, imitando a la manera en que nosotros entenderemos y organizaremos pues al mundo real. ¿Qué es una clase? Básicamente una clase es como un molde, ¿cierto? Como una plantilla que define cómo deben ser los objetos de un mismo tipo, ¿sí? Describe qué características, es decir, los atributos, ¿sí? Y qué comportamientos, ya hablando en términos de la programación orientada a objetos, qué métodos tendrán los objetos que se creen a partir de ella. Las clases actúan como plantillas para la creación de objetos. ¿Claro hasta ahí? ¿Qué es lo que hacen las clases? Héctor. Profe, repita que no entiendo. Disculpe.
Las clases actúan como Si puede hacer, plantillas para la disculpe, creación de objetos. disculpe, si puede hacer una analogía es más fácil. Me explico, una analogía Sí, mucho más rápido. tenemos una clase vehículo. A partir de la clase vehículo, que es la plantilla, nosotros podemos crear muchos vehículos, ¿sí? Vehículos con 2 puertas, con 4 puertas, ¿cierto? Vehículos con 2 ruedas, con 4 ruedas, vehículos grandes o de carga, vehículos de pasajeros. La clase es esa plantilla vehículo, ¿cierto? Es ese molde. Pero a partir de ese molde podemos crear objetos, ¿cierto? Por eso les digo, las clases Y ese es actúan como, por como ejemplo, una... los perros. Hay raza de Chihuahua, hay Doberman, hay no sé qué, el otro, el otro, el otro. Cada uno de ellos es, o sea, la clase es que son perros, La clase podía ser pero, animal, pero una raza es un objeto. claro. Pero fíjense que puede ser algo más general. La clase puede ser animal, ¿cierto? Y a partir de esa clase animal, puedo crear un perro, puedo crear un Exacto, o sea, caballo, tiene una jerarquía. puedo crear un gato, ¿cierto? Todos cumplen con las mismas condiciones. Tienen 4 patas, tienen 2 orejas, tienen cola, pero un caballo es diferente a un perro es diferente a un gato, ¿sí? ¿Sí? ¿Me entiende, Juan David? Copiado. Bien. Las clases definen los atributos, o sea, las propiedades, ¿cierto? Y sus métodos, ¿sí? Que pues a su vez van a caracterizar a los objetos de un tipo específico. Al encapsular datos y funciones relacionadas, permiten la reutilización del código, ¿cierto? Permiten también la organización modular y la abstracción. Miren, piensen en una clase como un plano arquitectónico, ¿sí? Y en los objetos como las casas construidas siguiendo ese plano. Todas las casas tienen la misma estructura básica, puertas, ventanas, habitaciones, ¿cierto? Pero cada una de esas casas puede tener colores o muebles diferentes, ¿cierto? Asimismo, pues una clase define las reglas generales y cada objeto creado a partir de ella, pues tendrá su propia información concreta, ¿vale? Ahora, ¿qué es un objeto? Va a ser las características o atributos que tenga esta clase. ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, yo lo veo es como las características que va a tener la clase. Por ejemplo, No. digamos, yo lo estoy entendiendo así. Por ejemplo, un libro. Entonces, un libro tiene un título, tiene un autor, tiene un número de páginas, una portada, ¿sí? Y pues Pero ya el fíjese que, título no va a ser siempre el mismo. O sea, claro, pero fíjese que las características o sea, sí, los atributos, las propiedades, las define la clase, más no el objeto. O sea, en el ejemplo que usted me está dando, libro, eso sería la clase. Entonces el objeto es un grupo de una cuestión específica de la clase. ¿No? O sea, es como tener varios datos, bueno, los atributos que tiene, que define la clase en un conjunto ya definido, predeterminado, y eso determina que es un objeto. Por ejemplo, como dice, hay un avión o un auto o un televisor. En ese caso, por ejemplo, de los televisores, podría ser que la clase es electrodoméstico, ¿sí? Pero el objeto es un televisor. Lo estoy entendiendo de esa Sí, manera. Entonces, exactamente. el televisor tiene los datos, los métodos y bueno, lo que habíamos hablado al inicio,
de un propio de un objeto definidos por la clase, que son voltaje, en este caso que es un televisor, si es ¿cómo que se llama? Pantalla plana, si tiene puerto HDMI, si el serial, si es Smart TV o no es Smart TV, etcétera. Ya, Por esa eso, información. vea, Juan David, bueno, con base en el ejemplo que usted da del electrodoméstico. O sea, para que sea un electrodoméstico, electro tiene que tener corriente, ¿sí? Una plancha, un televisor, una nevera. Es porque funciona con electricidad. Una mesa, por ejemplo, sería un electrodoméstico. ¿Cuál sería la clase ahí y cuál sería el objeto? La clase es La clase es electrodoméstico. mueble, la clase es mueble. No, la clase es electrodoméstico. Y a partir de Ah, esa clase bueno, yo puedo crear varios objetos. sí, Un claro, usted televisor, puede una crear, nevera. si la clase, si la mesa la va a poner dentro de la clase de electrodoméstico, la mesa es un objeto, pero no tiene energía, o sea, no Entonces necesariamente, no es un objeto de esa clase. no es un objeto de esa clase, exactamente. ¿Bien? Sí, se entendió. ¿Sí? Con el tema de los animales. Eh, la clase es animal. Bueno, sí, animal. Pero ya definimos que tiene que tener cuatro patas, que tiene que tener dos orejas, que tiene que tener dos ojos. ¿Sí? ¿Será que un pollo, será que una gallina, será que una serpiente es un objeto de esa clase que estamos definiendo? Si la clase es animal, sí. Pero fíjese que estamos definiendo una clase animal con cuatro patas, con dos ojos, con dos No, orejas. entonces no. Entonces no, Ahí no ¿sí? aplicaría. No Como aplicaría. caballo, gato. ¿Sí? Incluso, no sé, un marrano, una vaca, esos sí serían objetos de esa clase, porque cumple con esas características. ¿Bien? Bueno, sigamos. Un objeto entonces es una representación de algo que existe o pues que podemos nosotros imaginar, ¿cierto? Puede ser algo físico, puede ser, bueno, físico, bueno, algo tangible, ¿sí? Un celular, un auto, un animal. Puede ser un rol, como puede ser una profesión, profesor, docente, médico, ¿cierto? O un cliente. O algo más abstracto como puede ser una factura, como puede ser una transacción. ¿Listo? Cada objeto tiene una identidad, tiene unos atributos o propiedades y tiene, ¿qué cosa? Unos métodos, ¿cierto? Una identidad, un nombre que lo distingue de los demás. Un atributo o propiedad, ¿cierto? Sus características o propiedades. Por ejemplo, el nombre, la edad, la dirección. Y los métodos, que, que los métodos, ¿qué son? Las acciones que pueda realizar o las funciones que permite interactuar con sus datos, ¿cierto? Por ejemplo, calcular un promedio, que es lo que veíamos por aquí anteriormente, calcular un área, era el ejemplo, ¿sí? Esos son los métodos. Caminar, comer, dormir, correr, esos son los métodos de todos los ejemplos que hemos visto, ¿sí? ¿Nos queda claro entonces qué es una clase? Es como un molde, ¿cierto? Es como una plantilla.
¿Y qué es un objeto? Lo que se pueda diseñar a partir de esa clase, a partir de ese molde o de esa plantilla. Y un objeto debe tener, ¿qué cosa? Una identidad, unos atributos o propiedades y debe tener unos métodos que son las acciones que pueda realizar o las funciones que pueda realizar. Hay otra característica en cuanto a los objetos y es que cada objeto es único, ¿sí? Aunque pertenezca al mismo grupo o categoría que otros, ¿sí? Em, son distintos, son objetos diferentes, aunque ambos pertenezcan a la misma clase. Y hacemos ahorita el ejemplo con la clase animal. Un perro, un caballo, pertenecen a la misma clase que la clase animal, pero un perro es diferente al caballo, a la vaca, al marrano, bueno, los ejemplos que damos. ¿Listo? Los objetos son instancias específicas de una clase que encapsulan datos y comportamientos relacionados. Los objetos permiten modelar entidades del mundo real de manera modular y reutilizable, ¿cierto? Facilitando de esta manera la organización y el diseño de sistemas de software eficientes y mantenibles. ¿Qué relación existe entonces entre una clase y un objeto? Pero pues lo único que entiendo es como la clasificación y a partir de eso pues los objetos se pueden crear, ¿no? En ese caso las personas, como dice ahí, y digamos también ahí después de las personas, cada persona tiene ciertas propiedades que lo identifican. Exactamente, Sergio. Ajá, eso es. La clase es abstracta, ¿cierto? No contiene datos concretos, solo describe la estructura general, mientras que el objeto sí es concreto. Es una instancia real de la clase, ¿sí? Con datos específicos. Veamos este ejemplo que está aquí. ¿Reconocen estos personajes? Por lo menos, creo que para ninguno de nosotros, por más viejo que sea ese, o por más joven que sea ese, es apático, pues, o sea, es indiferente, ¿cierto? Reconocemos esos personajes de una famosa serie. Bueno, cada uno de estos personajes, Barn, mm, ¿cómo es que se llaman? Ya me olvidaron los nombres. Homero, Lisa, ¿y qué eran los otros nombres? Bueno, cada uno de estos Maggie. personajes, Maggie y March. eso. Ah, ve que Y sí. March. Oye, March. Ve que sí. Bueno, cada uno de estos personajes es un objeto, ¿sí? Aquí en el centro de la imagen se encuentra una clase llamada como Persona. Persona, ¿no? personas, muy bien, ¿cierto? Que actúan como molde o como plantilla, ¿cierto? En esta clase se definen dos cosas fundamentales, que son los atributos, que son las características, como cuáles. Tenemos nombre, Nombre, apellido, edad, estatura y género. exactamente. ¿Qué son estos? Esas son las propiedades del objeto, ¿no, profe? Las, bueno, sí, las propiedades, los atributos, ¿cierto? Y tenemos también los qué, Los métodos. los métodos, muy bien. Y en este caso tenemos tres métodos: comer, hablar y reír, ¿sí?
Todo esto es una clase, ¿sí? La clase persona que tiene unos atributos, nombre, apellido, edad, estatura de género y tiene unos métodos. Cada uno de estos personajes puede comer, hablar, puede reír. De pronto, si somos más específicos, de pronto lo que pueda hacer este personaje de Bar, alguna característica especial o alguna habilidad especial que tenga que no la pueda hacer el resto de los demás. Pero a nivel general, ¿cómo qué? Como patinar, por ejemplo. Como patinar, por ejemplo, ¿cierto? Ahí tiene la Pero a patineta. nivel general, todos pueden comer, todos pueden hablar y todos pueden reír. Todos tienen un nombre, tienen un apellido, tienen una edad, una estatura y un género. ¿De acuerdo? Profe. Bueno, aquí hay una abstracción, digámoslo, de esta imagen, de esta definición o de este concepto de clases y objetos, en la cual pues está representado también en esta imagen, ¿cierto? Tenemos la clase persona. La clase persona pues es una definición general de cómo es cualquier persona, ¿sí? Cada miembro de la familia Simpson es un objeto específico, ¿cierto? Creado pues con la base clase. Todos los objetos heredan los atributos y métodos de la clase, pero pues tienen su propia información individual. ¿Cuál es la forma, cuál es la información individual? Pues cada uno tiene un nombre, Bart tiene, o bueno, tiene un nombre, la persona uno tiene un nombre que puede ser Bart, tiene un apellido, tiene una estatura, tiene un género y tiene una edad. Lisa, ¿es que se llama esta? Puede ser el objeto 2, o sea, la persona 2 tiene un nombre que es Lisa, un apellido, una edad diferente, una estatura diferente y un género diferente al de Bar. Entonces, a manera de resumen, en esta gráfica que tenemos la identidad, que básicamente es el nombre o el nombre de la clase, tenemos los atributos y propiedades y por último tenemos los métodos. Bueno, me gusta más esta gráfica acá. El nombre de la clase, sus propiedades o atributos y por último sus métodos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe, de acuerdo. Señor, de acuerdo. A ver, ¿qué más dice por acá? Pues ya creo que eso es todo. Obviamente que esto es como los inicios, ¿no? O sea, esto es la base. Entender qué es una clase, qué es un objeto, qué es un atributo, qué es un método, son los fundamentos de lo que es la programación orientada a objetos. No es lo único, pero sí es la base. Más adelante entonces vamos a empezar a ver, por ejemplo, conceptos como visibilidad, conceptos como
relaciones que van a estar directamente ligadas a estos conceptos. Bueno, preguntas hasta aquí. Profe, ¿su merced ya compartió el listado de asistencia? Sí, señor. ¿No le parece? No, yo entregué como 8 minutos tarde, de pronto no. Listo, no hay problema. Y lo volví a dejar. Bueno, después de toda esta cháchara, después de todo este enredo, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? La guía, perdón, el cronograma nos dice que para la semana comprendida entre el 22 de julio y el 28 de julio deben desarrollar dos evidencias que nos van a servir para evaluar este resultado de aprendizaje. Elaborar los artefactos de diseño de software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. Fíjense que este resultado no solamente tiene una evidencia, son varias. Tiene una, tiene dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve evidencias ese resultado de aprendizaje. Elaborar los artefactos del diseño del software siguiendo las características de la metodología seleccionada. Vamos a iniciar con los dos primeros esta semana, ¿sí? La semana comprendida entre el 22 de julio y el 28 de julio. ¿Cuáles son las evidencias? La primera es una evidencia de conocimiento, la cual consiste en elaborar o desarrollar un taller de conceptos y principios de la programación orientada a objetos. Dificilísima, ponle cuidado. Según la guía de aprendizaje, dice que para desarrollar esa evidencia, cada grupo, cada equipo debe realizar un glosario de términos utilizada en la programación orientada a objetos. Cada término debe ser expresado, ojo, con sus propias palabras. Nada de copiar de Google ni de ninguna de las inteligencias artificiales. Es con sus propias palabras. Está bien que se apoyen. De pronto, si no quedaron claros los conceptos que vimos aquí en la, en la formación, pero lo que se pretende es que sean ustedes quienes directamente con sus propias palabras puedan definir cada uno de esos términos. ¿Cuáles términos? Los que están aquí definidos o están indicados. POO, clases, herencias, objetos, métodos, eventos, atributos, abstracción, encapsulamiento y polimorfismo. Dificilísima, ¿cierto? El desarrollo de esa actividad. Pues más o menos, profe. ¿Ah? Más o menos, profe, está un poco difícil. ¿Claro en qué consiste el desarrollo de esta primera evidencia? El taller de conceptos y principios. Sí, profe, por mí clarísimo, después de la explicación de todo esto. Exacto. Tanto para ustedes que están aquí en sesión, Juan David, Sergio, María Angélica, José y Héctor, como para de pronto los aprendices que por alguna razón no pueden asistir y lo van a ver la grabación. Esta primera evidencia consiste en definir con sus propias palabras estos términos: POO, clases, herencias, objetos, métodos, eventos, atributos, abstracción, encapsulamiento y polimorfismo, ¿cierto? Una evidencia por, por equipo. Lo van a entregar en formato PDF. Ah, bueno, aquí hay otra característica que dice que mínimo debe contener 3 páginas, ¿sí? El desarrollo de ese taller. No es solamente POO y escribir programación orientada a objetos y para de contar. Tiene que pues, ser un poquito más argumentativo. ¿Listo?
Adicional a eso, pues también sugiere que debe seguir las normas básicas de presentación de documentos escritos, que como mínimo, pues espera que tenga una portada, una introducción y unas conclusiones. Eso en cuanto a la primera evidencia. La segunda evidencia, una evidencia de producto, elaborar un informe de entregables para el proyecto del desarrollo de software. Informe de entregables para el proyecto del desarrollo de software. Ojo, es un informe. ¿Y qué debe contener ese informe? Ese informe debe contener algo que ya hicieron, la especificación de requisitos. Esto ya lo hicieron y lo entregaron en otra evidencia. Es coger eso y colocarlo en este informe. El diseño de software, también ya lo hicieron. Un registro de la trazabilidad. De cierta manera sí ya está hecho, pero no existe un documento que se llame así, sino aquí lo que van a hacer ustedes es hacer una traza de todos estos pasos que hemos venido haciendo en las últimas sesiones con respecto al diseño del producto de software que ustedes, pues cada equipo está trabajando. ¿Listo? Casos de prueba. También ya tienen una entrega que hace referencia a los casos de prueba y casos y reportes. Captura de requisitos. ¿Recuerdan ustedes también una evidencia que hicieron cuando se utilizaban las historias de usuario y empezaban a levantar esos requisitos? ¿Sí? Y a partir de eso, pues también habían unas especificaciones del sistema. Y manuales de usuario. Bueno, manuales de usuario, esto sí todavía no hemos, de hecho, esto es lo último que se hace siempre en el desarrollo de una aplicación. Digamos que para que se pueda incluir, pues porque va a haber un ítem con el instrumento de evaluación, pues va a haber un ítem que evalúe los manuales de usuario. Aquí no se pretende que exista como tal ya manual de usuario porque es que ni siquiera tenemos el producto. Pero sí puede ir un capítulo, puede ir un ítem que hable sobre los manuales de usuario a ¿Como nivel general. contemplarlo? ¿Cómo? O sea, como contemplándolo a futuro. Sí, hablando que van a existir manuales de usuario donde va a encontrar, no sé, definiciones o explicación de cómo manejar una aplicación. Pero no es que tenga que existir el manual como tal. ¿De acuerdo? Elementos a tener en cuenta para esta segunda actividad. Entregar el informe de análisis identificando las características del software a diseñar. Definir las plataformas tecnológicas a emplear en el desarrollo de acuerdo con las condiciones del software desarrollado. Bueno, aquí también hago yo una aclaración. Aquí tampoco se espera de que ustedes especifiquen, por ejemplo, qué lenguaje de programación van a usar, o por lo menos que sea el definitivo. Pueden de pronto mencionar, de pronto pueden colocar algo así que han contemplado, por ejemplo, utilizar un lenguaje de programación, si es es que todo depende también el tipo de aplicación que vayan a desarrollar. Si es una aplicación, por ejemplo, una aplicación web, pues podrían mencionar, por ejemplo, que van a utilizar, que posiblemente, porque todavía no es definitivo, sino que posiblemente pueden utilizar, por ejemplo, un stack con HTML, CSS y JavaScript, ¿cierto? O incluso pueden también colocar en el informe que han contemplado la posibilidad de utilizar Python. Ahora, si es para una aplicación móvil, pues obviamente el lenguaje ya cambia. Aquí ya tendrían que mencionar, por ejemplo, que posiblemente van a poder utilizar o van a querer utilizar Kotlin o cualquiera de esos, o Java, incluso el mismo Java para desarrollo móvil. Pero si no se quieren complicar, no den tanta especificación, sencillamente den la idea general de de la aplicación que quisieran desarrollar, ¿vale? Y por último, definir los entregables de diseño siguiendo los conceptos y principios de la orientación los principios de orientación a objetos.
Lo mismo, seguir las normas básicas de presentación de documentos escritos, como mínimo una portada, una introducción y unas conclusiones. Y también va a ir en formato PDF, ¿sí? Entonces, para que porfa no se vayan a confundir. ¿Cuántas evidencias son para esta semana? 2. 2. ¿Listo? Una, que es la evidencia de conocimiento, que es desarrollar este taller de conceptos en el cual van a definir con sus propias palabras estos términos. Y la segunda, ¿cuál es? La elaboración de este informe. Ese informe, entonces, debe contener la especificación de requisitos, el diseño de software, el registro de la trazabilidad, los casos de prueba, reportes de prueba, captura de requisitos, especificación del sistema y manuales de usuario. Son esas dos evidencias. Por separado, son dos evidencias. Hay dos espacios diferentes en Sayuna para la entrega de esas evidencias. El taller de conceptos y el informe de entregables, ¿sí? Fíjense que son dos espacios diferentes. No los vayan a subir los dos en uno solo, ni tampoco me los vayan a confundir, porque entonces es cuando empezamos a tener solicitudes que me habilite nuevamente la evidencia porque en el taller subí el informe y en el informe subí el taller. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, todo claro. Vale, Juan David. No, señor. Gracias, María Angélica. Juan David, ¿quedó claro? Sí, señor, sí, señor. José, Sí, señor. Héctor Hugo, bueno, espero que para Héctor Hugo también y para los demás que posiblemente puedan ver la grabación de la sesión. Como siempre, les recuerdo que, pues, además de este espacio de atención, está dispuesto un espacio los días viernes de 1 a 2 de la tarde a través del chat de Desayuna. De pronto, si necesitan aquí, a través de este espacio, los viernes de 1 a 2 de la tarde, por si alguno quiere, pues, hacer uso de ese espacio, ¿sí? Para hacer consultas. O si no, pues a través del foro de dudas e inquietudes, que ese sí está disponible pues las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con la salvedad de que yo les voy a dar respuesta únicamente de lunes a viernes. ¿De acuerdo? Pero pues ese sí está disponible. Esto es una atención sincrónica, es decir, ustedes preguntan y directamente hay una persona, bueno, en este caso el instructor, que está para responderles de manera inmediata. Mientras que el foro, pues, es asincrónico. Ustedes dejan la consulta, puede ser que a la media hora, a la hora, a las 5 horas tengan la respuesta, como pueda que sea al día siguiente. Muchachos, les agradezco mucho toda Profe, te hago una su... pregunta. Qué Dígame, pena. Juan David. Hay un tema que se llama complejidad temporal. ¿Nosotros vamos a ver eso o ya lo vimos? No, complejidad temporal, ¿a qué hace referencia eso? Como al método del algoritmo. Porque es que aquí entre yo estaba haciendo eh, unas pruebas Ujú. en X empresa y me salían preguntas como por ejemplo para hacer búsquedas en temas de nodos y ese tipo de cosas. Me hablaba, por ejemplo, que si por ejemplo, dice la complejidad temporal de insertar un elemento de árbol balanceado, en el peor de los casos es O, paréntesis, n cuadrado. Es decir, es como la estructura del código. Eso sí lo logramos a ver nosotros. Pues Juan David, o sea, es posiblemente que sí esté contemplado, pero bajo otro nombre. Bajo ese nombre no lo conozco. Se Porque no llama es que no sé.
Big O. O sea, pero es la cantidad de tiempo que tarda un algoritmo en ejecutarse. En lo que Sí, ya eso, está dando es como las fórmulas. O exacto. sea, A eso es a lo para que me medir la refiero. eficiencia y todo eso. Y esas cosas, exactamente. Eso sí lo vamos a ver. Complejidad temporal, dice la Pues forma de medir nosotros vamos a ver algo que se llama arquitectura de software. Ah, bueno. No, Dentro de entonces la ya arquitectura, ahí va eso. sí, dentro de la arquitectura de software contemplamos Ahí está el tema. algunas métricas, como por ejemplo la disponibilidad, ¿cierto? Como Dios mío, bueno, no me acuerdo exactamente el término, pero hace referencia a eso. ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto tiempo, y generalmente eso es en milisegundos, cuánto tiempo de respuesta hay entre Va, entre la petición y la respuesta? exacto. Sí, sí. Me hicieron unas preguntas de eso y yo quedé. Eso sí Entonces me está, tocó. sí, eso No, sí no, está no. contemplado Dentro del programa. dentro del programa. Listo. Listo, profe, no le quitamos más tiempo. Gracias. Vale, no, señor, con mucho gusto, Juan David. Entonces, chicos, les deseo una excelente noche, que descansen y pues quedo pendiente de cualquier novedad que suceda al transcurso de la semana. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao. Listo, profe, muchas gracias. Dios lo bendiga. Muchas gracias, profe. Feliz noche, que esté Gracias. bien.